Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Livo. Hoy tenemos una presencia que nos ha costado mucho gestionar por motivos de seguridad. Tenemos a un hombre que estuvo en el círculo más íntimo de uno de los personajes más buscados del mundo, Ovidio Guzmán, el ratón. Gracias por estar aquí. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Gracias a ti. Llámame el Sombra. Es mejor así, por lo que vamos a contar. Aquí no hay nombres reales, solo recuerdos que queman. Entendido, Sombra. Vamos directo al grano. ¿Cómo termina un joven común cuidando al hijo de El Chapo? Mira, la gente piensa que uno nace queriendo ser sicario o escolta, pero la realidad es más sucia. Yo venía del cuartel, ¿sabes? Fui parte de las fuerzas especiales, estuve en el ejército varios años. Ahí te enseñan a disparar, a aguantar el hambre, a no preguntar. Pero el sueldo, hermano, el sueldo era una miseria. Tenía a mi madre enferma, deudas en Coppel que me asfixiaban y un sargento que me trataba como basura. Un día, un excompañero que se había dado de baja un año antes me llamó. Me dijo, Sombra, de este lado la comida sabe mejor y el verde no es solo por el uniforme, sino por los billetes. Me citó en un restaurante de mariscos en Culiacán. Yo llegué con miedo, pensando que a lo mejor me quería enganchar para algo pequeño. Pero no. Cuando llegué, vi 3 camionetas blindadas afuera. De esas que imponen respeto con solo verles el brillo de los rines. Entré y ahí estaba él, comiendo callo de hacha, rodeado de tipos que cargaban radios en el cinturón y cortas de oro en la cintura. Me dijo, oye, necesitamos gente que sepa táctica, no locos que disparen a lo tonto. Necesitamos sombras que sepan cuidar al jefe. Me ofrecieron en una semana lo que el ejército me pagaba en 6 meses. No lo pensé mucho. Acepté por necesidad. Pero esa necesidad me terminó metiendo en un laberinto del que no sale sin manchas de sangre. Me llevaron a un rancho en las afueras de Culiacán esa misma noche. Era una propiedad inmensa, con muros de 4 metros y cámaras por todos lados. No me dijeron a quién cuidaría de inmediato, solo me pusieron a prueba. Me dieron un fusil SCAR-L, equipo táctico de primera, y me dijeron, tu vida ya no es tuya, ahora le pertenece a la familia. Pasaron 3 días de entrenamiento intensivo, midiendo mi lealtad y mi puntería, hasta que una tarde llegó una Raptor blanca. Se bajó un chavo joven, con gorra. Se veía tranquilo, casi como un universitario. Era Ovidio. Me miró a los ojos y me preguntó, ¿tú eres el que sabe de táctica militar? Yo solo asentí. Él sonrió y me dijo, bueno, pues espero que seas tan bueno como dicen, porque aquí el que falla no tiene segunda oportunidad. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una sombra pegada a sus talones. ¿Cómo fue ese primer encuentro real con él? ¿Qué sentiste? Fue una mezcla de adrenalina y un vacío en el estómago. Verlo de frente no es como en las fotos que saca la prensa donde sale todo despeinado o asustado. En persona, el tipo tiene un aura pesada. No es que sea un gigante de 2 metros, al contrario, es menudo, pero sabes que con un chasquido de sus dedos puede mover un ejército. El primer día oficial de servicio me dijeron que tenía que estar a 3 metros de él en todo momento. Entramos a una casa de seguridad en la colonia Tres Ríos. Lo que más me impactó no fue el lujo, sino la paranoia. Ovidio no duerme tranquilo, nunca. Ese primer día, él estuvo saltando de una casa a otra cada 4 horas. Usábamos radios encriptados, nada de celulares normales. Mi trabajo era revisar cada entrada, cada ventana, antes de que él diera un paso. Recuerdo que me dijo, Sombra, si escuchas un trueno, tú no miras al cielo, tú miras hacia afuera y pones tu cuerpo frente al mío. Esa frase se me quedó grabada. Ese día entendí que ya no era un soldado de la patria,
era un escudo humano. ¿Y el miedo? El miedo no te deja. La gente cree que por traer un arma larga uno se siente valiente, pero es al revés. Entre más grande es el arma que cargas, es porque el enemigo que esperas es más grande. Pasamos la tarde viendo monitores de seguridad. Él estaba tranquilo, comiendo sushi, platicando por una aplicación de mensajes encriptados, mientras afuera la ciudad de Culiacán parecía normal. Pero nosotros sabíamos que en cualquier momento el cielo podía llenarse de helicópteros. Me di cuenta de que Ovidio es un tipo de gustos finos, pero de vida muy sencilla en el encierro. Le gustan los relojes, las joyas, pero prefiere una buena charla con su gente que estar en fiestas grandes. Él sabe que la fiesta atrae el ruido, y el ruido trae a los guachos o a la DEA. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la puerta de su habitación, con el dedo cerca del gatillo, escuchando cada ruido de la calle, cada motor que pasaba cerca. Cada vez que una patrulla de la policía municipal pasaba por la avenida, el corazón se me quería salir. No sabía si eran de los nuestros o si venían por nosotros. Así fue mi primer día, ganando mucho dinero, pero perdiendo la paz para siempre. Hablas mucho del miedo. ¿Él también tenía miedo o se sentía intocable? El que te diga que no tiene miedo en ese negocio es un mentiroso o está drogado. Ovidio es muy inteligente, y precisamente porque es inteligente, sabe que tiene un blanco pintado en la espalda. No es arrogante como otros capos que andan por ahí luciendo todo. Él es más reservado. Pero sí, la paranoia se le notaba. Por ejemplo, nunca comía algo que no hubiera sido probado antes por alguien de confianza. O prefería que sus cocineros de siempre le prepararan todo. Tenía un tic, ¿sabes? Cuando estaba nervioso o sentía que algo no cuadraba, se empezaba a tocar un escapulario que siempre llevaba. Me acuerdo de una vez que estábamos en una reunión con gente de la sierra, gente pesada de los altos mandos del cartel. El ambiente estaba tenso porque se decía que había un infiltrado. Ovidio no decía mucho, solo observaba. Pero yo veía cómo su mano no soltaba ese escapulario. En un momento, un carro frenó de golpe afuera de la casa. En un segundo, todos los escoltas ya habíamos cortado cartucho. El silencio que se hizo fue sepulcral. Ovidio ni se movió. Solo me miró y con los ojos me dio la orden de ir a revisar. Resultó ser solo un repartidor que se había equivocado de dirección. Pero ese minuto de tensión te quita años de vida. Después de eso, él suspiró y dijo: «Pinche vida esta sombra. A veces envidio al que vende periódicos en la esquina». Eso me dejó pensando mucho. Tienen todo el dinero del mundo, pero no pueden ir a un cine. No pueden ir a un parque con sus hijos sin pensar que un francotirador los tiene en la mira. Vivir con Ovidio era vivir en una jaula de oro, pero al final del día era una jaula. Él sabía que su libertad tenía fecha de caducidad. Lo sentía en el aire. Culiacán es una ciudad de mensajes. Y los mensajes que llegaban en los últimos meses antes de su primera captura eran de pura guerra. Él trataba de mantener la calma por su gente, por sus hermanos. Pero en las noches, cuando creía que nadie lo veía, se quedaba horas mirando hacia la ventana, como esperando que la oscuridad se lo tragara. Mencionas el primer arresto, el famoso Culiacanazo. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Cuéntame cómo empezó ese día para ti. El 17 de octubre de 2019. Ese día el sol salió diferente. Se sentía un calor pesado, de esos que te sofocan el alma. Estábamos en la casa de la calle José Muro, en el sector de Tres Ríos. Era una tarde tranquila, o eso parecía. Ovidio estaba con su familia. Yo estaba en el área de la cochera, revisando los niveles de blindaje de una de las Suburban. De repente, el radio empezó a tronar con una frecuencia que solo usábamos para emergencias máximas.
Clave 7. Clave 7. Vienen los guachos, vienen por el jefe, gritaba un puntero desde la esquina. No pasaron ni 2 minutos cuando escuchamos el primer estruendo. No fueron balazos, fue el sonido de los vehículos tácticos de las fuerzas federales rompiendo el perímetro. Yo corrí hacia el interior de la casa. Mi orden era clara: sacar a Ovidio por el túnel o defender la posición hasta la muerte. Cuando entré a la sala, lo vi. Estaba tranquilo, extrañamente tranquilo. Se puso su camisa, se acomodó el amuleto y me dijo: «Ya están aquí, ¿verdad?». Yo le dije que sí, que teníamos que movernos. Pero ya era tarde. La casa estaba rodeada. Los helicópteros Black Hawk empezaron a zumbar sobre nuestras cabezas, ese sonido que te vibra en los huesos. Los compañeros afuera empezaron a repeler, pero los federales venían con todo. Hubo un intercambio de fuego intenso cerca de la entrada principal. Yo estaba pegado a la pared con mi fusil, esperando que la puerta cediera. Escuché los gritos: «Ejército mexicano, salgan con las manos en alto». Ovidio miró a su esposa, le dio un beso y nos dijo: «Paren el fuego. No quiero que maten a mi familia aquí adentro». Fue un momento de una tensión que no puedo describir con palabras. Ver al hombre más buscado de Sinaloa decidir entregarse para proteger a los suyos te cambia la perspectiva. Los soldados entraron, nos encañonaron a todos, me tiraron al piso. Sentí el cañón frío de un fusil en la nuca y el olor a pólvora y sudor. Lo vi a él, de rodillas, con las manos arriba. Un oficial le gritaba que pidiera a su gente que parara la guerra afuera, porque en la radio se escuchaba que todo Culiacán se estaba incendiando. «Diles que se retiren, ya no quiero más desmadre», decía Ovidio por el radio que le dieron. Pero la gente de los Chapitos no iba a dejar que se lo llevaran. Lo que siguió fue un infierno en la tierra. Es impactante. ¿Qué pasaba por tu cabeza mientras estabas ahí tirado, capturado junto a él? Pensé que era el fin. En ese momento, las reglas del juego cambian. Pensé en mi madre, en que ni siquiera se iba a enterar de dónde quedó mi cuerpo. Pero lo más cabrón fue escuchar la radio de los militares. Estaban histéricos. Se oía cómo los grupos del cartel estaban sitiando el complejo habitacional de los militares. Cómo tenían retenidos a soldados en otros puntos de la ciudad. Cómo habían bloqueado todas las salidas con camiones quemados. Los federales que estaban dentro de la casa con nosotros empezaron a ponerse nerviosos. Se daban cuenta de que, aunque tenían al jefe, ellos mismos estaban atrapados. Estábamos en una ratonera. Ovidio les decía: «Suéltenme y todo esto se para, si no, mis plebes no van a dejar ni una piedra en pie». Era una negociación a punta de cañón. Afuera, el tableteo de las ametralladoras calibre 50 no paraba. Culiacán era una zona de guerra. Yo veía a los soldados jóvenes, chavitos de 20 años como yo, temblando, sudando, dándose cuenta de que la orden que les dieron de capturarlo iba a ser su sentencia de muerte, porque nadie los iba a sacar de ahí vivos. Pasaron horas, pero se sintieron como siglos. El ambiente dentro de la casa era pesado. El olor a adrenalina era ácido. Entonces llegó la orden desde Ciudad de México. El presidente había dado la instrucción de liberar a Ovidio para evitar una masacre. Cuando los soldados recibieron la orden por sus radios, no lo podían creer. Sus caras eran una mezcla de alivio y humillación. A nosotros nos levantaron del suelo. Un capitán se acercó a Ovidio, le dijo algo que no alcancé a escuchar, y simplemente se empezaron a retirar. Fue surrealista. Ver al ejército retirarse de una batalla que ya tenían ganada tácticamente, pero perdida estratégicamente. Ovidio se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y me miró.
Tenía una mirada vacía, como si hubiera visto el otro lado y no le hubiera gustado. Salimos de la casa y el panorama era apocalíptico. Humo negro por todos lados, casquillos de bala alfombrando las calles y nuestra gente llegando en convoyes de 50 o 60 camionetas para escoltarlo de nuevo a la seguridad de la sierra. Esa noche, Culiacán no durmió, y yo tampoco. Me di cuenta de que servía a un hombre que era más poderoso que las instituciones del país. Y eso, en lugar de darme seguridad, me dio más miedo. Porque si el gobierno no pudo con él esa vez, la próxima vez vendrían con todo el odio del mundo. ¿Cómo cambió la vida de Ovidio y la tuya después de ese evento? Me imagino que la seguridad se triplicó. Cambió totalmente. Se acabó la poca libertad que quedaba. Ovidio se volvió un fantasma. Pasamos de movernos en casas de seguridad en la ciudad a vivir prácticamente en la sierra, moviéndonos entre Durango y Sinaloa. La seguridad ya no era de 20 hombres, era de cientos. Creamos anillos de seguridad que se extendían por kilómetros. Punteros en cada cerro, cámaras térmicas, drones de última generación que vigilaban el cielo las 24 horas. Ovidio se volvió más callado, más huraño. Se dio cuenta de que la fama era su peor enemiga. Antes del Culiacanazo, él era el hijo del Chapo. Después de eso, era el hombre que doblegó al Estado. Eso es un orgullo para muchos en el mundo del narco, pero para él era una sentencia. Recuerdo que nos movíamos por veredas donde las camionetas apenas pasaban. Dormíamos en ranchos humildes que por dentro tenían lujos de hotel de 5 estrellas. Internet satelital, aire acondicionado, armas de colección. Mi rutina era despertar a las 4 de la mañana, revisar el perímetro con visores nocturnos y luego quedarme cerca de su puerta. Él empezó a tener problemas para dormir. A veces salía a caminar por el patio del rancho a las 3 de la mañana, solo, fumando un cigarro. Me decía, «Sombra, ¿escuchas eso?» Yo no escuchaba nada más que los grillos. Él decía, «Son los drones, están ahí arriba, buscándome». Y tenía razón. A veces los veíamos, pequeñas luces que no eran estrellas, moviéndose de forma errática en el cielo. La presión era constante. Dejamos de usar radios convencionales porque sabíamos que la Marina ya tenía equipo para triangular las señales, incluso si estaban encriptadas. Todo era por estafeta, mensajeros que llevaban notas de papel de un lugar a otro. Era como volver al pasado, pero con tecnología de punta alrededor. Ovidio empezó a desconfiar de todos, incluso de gente que llevaba años con él. Hubo una limpieza interna. Tipos que hacían preguntas de más o que se alejaban mucho de la base eran interrogados. Yo tuve que participar en un par de esos interrogatorios. Y hermano, es algo que preferiría olvidar. Ver la lealtad romperse por el miedo es algo muy triste. Me di cuenta de que en ese mundo no hay amigos, solo cómplices temporales. Mi miedo ya no era solo que llegaran los guachos, sino que un día el patrón pensara que yo era el que estaba pasando información. Por eso me volví más sombra que nunca. No hablaba si no me hablaban, no miraba si no me daban permiso. Era una existencia mecánica. Hablas de interrogatorios y limpieza. ¿Qué tan oscuro se volvió el ambiente en la facción de los menores? Muy oscuro. Cuando la presión de arriba aprieta, los de abajo empiezan a morderse. Se corrió el rumor de que había una recompensa de $5 millones por Ovidio. Esa cifra le vuela la cabeza a cualquiera. Empezamos a ver movimientos raros. Una vez, agarramos a un chavo, un puntero que trabajaba en la entrada del pueblo. Lo vimos con un teléfono satelital que no le habíamos dado nosotros. El tipo juraba que era para hablar con su novia en Estados Unidos. Pero el patrón no se traga esos cuentos. Me tocó estar ahí cuando lo llevaron al cuarto de pláticas, como le decíamos. No hubo gritos al principio,
Solo preguntas frías. Ovidio no entraba a esas cosas. Él mandaba a sus jefes de sicarios. El ambiente olía a miedo puro. Al final, el chavo confesó que un grupo contrario le había ofrecido una parte de la recompensa por dar las coordenadas exactas de donde dormía el jefe esa semana. Lo que le hicieron: mira, el cartel de Sinaloa tiene fama de ser menos violento que los Zetas o los del Jalisco Nueva Generación. Pero cuando se trata de traición, todos son iguales. Lo desaparecieron. Ni siquiera quedó rastro de él. Eso te pone a pensar. Yo estoy aquí cuidándolo, pero ¿quién me cuida a mí de que no piensen que soy traidor? Empecé a tener pesadillas. Soñaba que mis propios compañeros me apuntaban a la cabeza mientras yo dormía. Ovidio, por su parte, se volvió más religioso en cierto sentido, pero también más frío. Una vez lo vi ordenando el levantón de un mando policial que se estaba pasando de listo pidiendo más dinero del acordado. Lo dijo como quien ordena una pizza. Vayan por él, denle un susto y si no entiende, ya saben qué hacer. Esa frialdad te hiela la sangre. Te das cuenta de que para ellos la vida humana es una moneda de cambio. Un día eres el favorito, el que le cuida las espaldas, y al día siguiente puedes ser el que estorba. Empecé a ahorrar dinero, guardándolo en botes enterrados en un lugar que solo yo sabía. Sabía que tenía que salir de ahí, pero de ese círculo no te sales renunciando. La única forma de salir es en una caja o huyendo para siempre. Y yo todavía no estaba listo para ninguna de las dos. ¿Hubo algún momento en que sentiste que realmente ibas a morir antes de su captura final? Muchas veces. Pero hubo una noche en especial en la zona de Jesús María. Estábamos en una casa que se suponía secreta. Era de madrugada, quizás las 2 de la mañana. De pronto, los sensores de movimiento perimetrales empezaron a pitar en la consola de seguridad. No era un animal, era gente moviéndose tácticamente. No eran militares, porque no traían luces ni vehículos pesados. Eran de un cartel rival que quería ganarse la gloria y el dinero. Empezó una balacera de esas que solo ves en las películas de guerra. Ráfagas de 50. Granadas 40 milímetros que hacían retumbar las paredes. Yo estaba en la habitación contigua a la de Ovidio. Entré pateando la puerta. Lo levanté del brazo y lo metí al closet que estaba blindado. «No salgas de aquí», le grité. Afuera, mis compañeros estaban cayendo. El sonido de las balas chocando contra el blindaje de la casa es como si te golpearan la cabeza con un martillo. Yo salí al pasillo. Vacié 3 cargadores de mi fusil hacia las sombras que se movían en el jardín. Sentí un calor intenso en el hombro. Una bala me había rozado, rompiendo solo la piel, pero el golpe me tiró. Pensé, aquí quedó el Sombra. Veía los destellos de los disparos y escuchaba los gritos de agonía de gente que conocía. Pero en ese momento, la lealtad o el entrenamiento se imponen al miedo. Me levanté. Tiré una granada de fragmentación hacia donde venía el fuego más pesado y logramos repeler el primer ataque. Poco después llegaron los refuerzos nuestros. 3 camionetas con ametralladoras montadas que barren con todo a su paso. Cuando todo terminó, el jardín parecía un rastro. Había cuerpos por todos lados. Ovidio salió del closet, me vio sangrando y solo me puso una mano en el hombro. «Gracias, Sombra. Hoy no tocaba», dijo. Me mandó con un médico particular del cartel que me cosió ahí mismo sin anestesia porque había que estar alertas. Esa noche, mientras me limpiaban la sangre, me di cuenta de que mi vida valía menos que la bala que me hirió. Estaba protegiendo a un hombre que, aunque me agradeciera, no dudaría en dejarme atrás si eso significaba su libertad. Fue ahí cuando empecé a planear mi salida, aunque sabía que era casi imposible.
Y luego llega el 5 de enero de 2023, la captura definitiva en Jesús María. ¿Cómo se vivió eso desde adentro? Porque esta vez no hubo liberación. Esa vez fue diferente desde el segundo uno. El gobierno ya no iba a cometer el mismo error. No mandaron patrullas de camino ni policías estatales. Mandaron a lo mejor de lo mejor, apoyados por aviones de combate T-6C Texan, que empezaron a ametrallar desde el aire. Aviones, hermano. ¿Te imaginas lo que es estar en una casa y sentir que un avión te está disparando desde las nubes? El ruido es ensordecedor. Es como si el fin del mundo hubiera llegado. Empezó todo a las 4:40 de la mañana. Yo estaba de guardia en el segundo piso. Vi las luces de los helicópteros aproximándose a ras de suelo, sin luces de posición, como sombras gigantes. Intentamos reaccionar, pero esta vez la coordinación de ellos era perfecta. Bloquearon todas nuestras rutas de escape con fuerzas especiales que bajaban por cuerda desde los helicópteros directamente a los techos. Ovidio estaba en shock. Esta vez no estaba tan tranquilo. Lo vi desesperado, intentando hablar por radio, pero todas nuestras comunicaciones estaban inhibidas. No salía ni un mensaje. Estábamos ciegos y sordos. La balacera fue brutal, mucho más que en 2019. El equipo de seguridad de Ovidio intentó formar un anillo alrededor de la casa principal, pero los proyectiles de los aviones destrozaban las camionetas blindadas como si fueran de papel. Vi a tipos que consideraba hermanos desaparecer en una explosión de fuego. Me acuerdo de ver a Ovidio sentado en el suelo de una habitación interna, con la cabeza entre las manos. Ya no había escapularios que lo salvaran. Entraron por las ventanas, usando granadas aturdidoras. El destello me cegó por unos segundos, y para cuando recuperé la vista, ya tenía 3 tipos vestidos de negro encima. Esta vez, el trato fue mucho más rudo. Me molieron a golpes, me rompieron 2 costillas. Escuché cómo gritaban: «Tenemos al objetivo, el ratón está en la bolsa». Lo sacaron a rastras. Lo subieron a un helicóptero en cuestión de minutos. A mí y a los otros que sobrevivimos, nos dejaron ahí tirados por un momento mientras aseguraban la zona. En medio del caos, del humo y de los gritos, vi mi oportunidad. Sabía que si me llevaban con ellos, terminaría en una cárcel federal o muerto en un intento de fuga. Como los militares estaban concentrados en extraer a Ovidio, aproveché que la pared del fondo de la casa había sido derribada por un impacto y me arrastré entre los escombros. ¿Te escapaste en medio del operativo de captura más grande de la década? Eso suena a película. Suena a milagro, pero fue puro instinto de supervivencia. El humo de las granadas y de los vehículos quemados era tan denso que no se veía a 1 metro. Me quité el chaleco táctico, tiré el fusil y me quedé solo con una pistola que traía oculta en la bota y una sudadera negra que encontré tirada. Me deslicé por un arroyo seco que pasaba por detrás de la propiedad, mientras los helicópteros seguían disparando a lo lejos para dispersar a los refuerzos del cartel que venían llegando. Caminé por la sierra durante 2 días, escondiéndome bajo los arbustos cada vez que escuchaba un motor. Tenía las costillas rotas, me costaba respirar, pero el miedo a que me encontraran los militares o los mismos del cartel me hacía seguir. Porque esa es otra. En el narco, si el jefe cae y tú te salvas, a veces piensan que tú lo pusiste. Eres un traidor hasta que se demuestre lo contrario. Y generalmente no te dan tiempo de demostrar nada. Llegué a un pueblito pequeño. Me robé una camioneta vieja que tenía las llaves puestas y manejé hasta Sonora. De ahí, fue un viaje de meses, saltando de estado en estado, cambiando de apariencia, quemando mis huellas dactilares con ácido, literalmente. No volví a contactar a nadie de mi vida anterior. Mi madre
Tuve que dejar que pensara que estoy muerto. Es el precio más alto que he pagado. A veces veo las noticias. Veo a Ovidio en una celda en Estados Unidos y me pregunto si él se acordará de mí. Si sabrá que su sombra fue el único que se escapó de ese infierno. Ahora vivo aquí, en las sombras, trabajando en empleos que nadie quiere, siempre mirando por encima del hombro. Escucho una moto y se me acelera el pulso. Veo una patrulla y cambio de acera. La gente ve el glamour de las series, pero la realidad es que el miedo es un tatuaje que no se quita con nada. Fui escolta de Ovidio Guzmán, sí. Tuve dinero, tuve poder, tuve las mejores armas. ¿Y qué tengo ahora? Una habitación rentada, un nombre falso y una bala guardada en el cajón por si algún día tocan a mi puerta los fantasmas del pasado. El narco no es una carrera, es una trampa. Y yo tuve suerte de salir, pero sigo preso de mis recuerdos. Sombra, tu historia es desgarradora y muy necesaria para entender la realidad detrás de los titulares. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que hoy ven las fotos de los lujos y piensan que ese es el camino? Les diría que miren bien las fotos, pero no los relojes ni las camionetas. Que miren los ojos de la gente que sale ahí. No hay felicidad, hay una tensión que te carcome los huesos. Ese dinero está maldito. Cada billete que recibes viene manchado con el dolor de alguien más y, eventualmente, con el tuyo. Te venden la idea de ser un rey, pero terminas siendo un esclavo que no puede ni dormir. No hay jubilación en este negocio. O terminas en una prisión de máxima seguridad donde no volverás a ver el sol. O terminas en una fosa clandestina donde nadie rezará por ti. Yo perdí a mi familia. Perdí mi identidad. Perdí mi paz. No hay nada en este mundo. Ningún fajo de billetes que valga el hecho de no poder ver a tu madre antes de que muera. Si estás pensando en entrar, mejor busca otra salida, aunque sea más lenta, aunque sea más difícil. Porque una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. El sombra que entró a cuidar a Ovidio murió ese 5 de enero. Lo que ves ahora es solo un hombre intentando perdonarse a sí mismo. No se metan en esto, plebes. La vida es muy cortita para pasársela cuidando la vida de otro que no dudaría en entregarte por un minuto más de la suya. Gracias, Sombra. De verdad, gracias por tu valentía al contar esto aquí en Mexlivo. Ha sido una de las entrevistas más intensas que hemos tenido. Gracias a ti. Solo espero que esto sirva para que alguien lo piense 2 veces. Me retiro, que ya estuve mucho tiempo en un solo lugar. Increíble testimonio. Amigos de Mexlivo, esto es La Realidad Sin Filtros. No olviden suscribirse, compartir este video y dejarnos sus comentarios. Historias como la del Sombra nos recuerdan el valor de la libertad y la paz. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Mexlivo.